Entonces, seguimos con el dossier número 3, clase número 6 de química, que les comparto inmediatamente. Clase número 6 en pantalla, que está apoyado en su texto de Ciencias Naturales, página 25 y 26. Antes de comenzar, comerciales, les recuerdo que escriban en el chat sus datos para el registro de asistencia. Nombre completo, root, fecha de nacimiento, dirección, Instagram, Twitter, TikTok. Bien. Un leve recordatorio de la clase anterior, procedemos una hojita y estábamos viendo los cambios que existían en la naturaleza de tipo físico. Hay dos tipos, físicos y químicos, que son los objetivos de esto. En el físico habían, su característica principal era que eran de tipo reversibles, o sea, podía volver al estado original el objeto que cambiaba. Estaba el ejemplo del agua, que puede cambiar en sus tres estados, dependiendo solamente de la temperatura. Y ahí modelamos algunas moléculas de cómo se veían en cada uno de los estados. Y estos cambios físicos, ya sea por estado de agregación, por dilatación o por forma, son reversibles. Y hoy el objetivo es identificar los cambios químicos que tiene la materia y que estos son más complejos, químicamente hablando, ya que son transformaciones en su composición, vale decir, en sus átomos y moléculas. Un átomo es una sola estructura de la materia y al unir desde dos átomos en adelante ya se considera una molécula. Al ocurrir un cambio químico, como dice aquí, hay un cambio de composición interna. Ahí me refiero a los átomos y moléculas de cualquier objeto. Y aquí dice que cambian de manera definitiva. Y otra forma de decirlo es que son cambios irreversibles. Los cambios físicos son reversibles y los cambios químicos irreversibles. O sea, no pueden volver a su estado original. Hay cambio en su estructura química, en su orden de átomos, o en la cantidad de átomos, y eso tiene consecuencias que cambie su color, cambie la forma, cambie la solidez, cambie el estado. Un segundo. ¿Preguntas en el chat? Ah, no, solo sus nombres. Vuelvo al dossier. Aquí hay un ejemplo donde hay cambio químico. En primer lugar, esta es una molécula de metano. ¿Les suena por ahí lo que es el metano o no? ¿No? ¿Es un gas? ¿No? Pero uno de los componentes está en estado gaseoso en la naturaleza, es uno de los componentes del gas natural. Ya, el gas me refiero como combustible. El metano, aquí el signo más, esta es una ecuación química que se va a ver un poco más adelante este año en química. Hay una molécula y el más significa que se une químicamente, se mezcla con estas dedos de la flecha. Esta flecha indica la transformación química que ocurre hacia allá en ese sentido, en este caso a la derecha, y que da como resultado lo que está acá. Repito, lo que está al lado izquierdo de la flecha son los reactores químicos, se unen en este caso, por eso el signo más, y el resultado de esta transformación química es el producto, que es lo que está a la derecha, casi como en una ecuación en matemática. Son reactores a la izquierda y productos acá. Bueno, está la molécula de metano representada por una esfera negra y 4 blancas, y el oxígeno molecular.
El oxígeno en la naturaleza no está como un átomo de oxígeno solito flotando, sino la expresión más mínima del oxígeno es el O2, el oxígeno molecular aquí representado. Dos átomos iguales de oxígeno, o sea, cada pelotita, se unen y forman una molécula de oxígeno. Por eso se llama oxígeno molecular. Y el resultado de esta unión es una molécula, esta más grande, de dióxido de carbono, el famoso CO2. Y dos moléculas de agua. Si contamos la cantidad de elementos que hay a la izquierda de la flecha y a la derecha, o sea, antes y después de esta reacción química, deberían ser los mismos. ¿Qué quiere decir eso? En el lado izquierdo de la flecha hay una esfera negra que representa el carbono y al lado derecho de la flecha una también. Al lado izquierdo hay cuatro átomos de hidrógeno blancos y al lado derecho de la flecha también hay cuatro, dos en el agua de abajo. Y la cantidad de oxígeno también debería ser la misma. Hay al lado izquierdo 4 esferas representando oxígeno y al lado derecho de la reacción 1, 2, 3, 4. Al lado izquierdo y al lado derecho tiene que ser la misma cantidad de átomos, porque según un principio químico, la materia no se crea ni tampoco se destruye, solo se transforma en otras. No se pueden perder elementos químicos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Si está tímido o tímida el día de hoy, puedes escribir en el chat. No. Entonces, esto es un cambio químico. Hay un reordenamiento de las moléculas. Siguen siendo las mismas, pero con composición o en lugares distintos. Si retrocedo una página, en los cambios físicos, las moléculas... A ver, voy a subir para que tengan la imagen mental. Estaba el agua en los tres estados de la materia y la representamos por pelotitas. Las pelotitas en los tres estados estaban intactas. La única diferencia era la separación entre ellas. En el sólido estaban muy juntas, en el líquido más o menos, moviéndose un poco, vibrando en su lugar, y en el estado gaseoso la misma molécula de agua estaba muy dispersa y separadas entre sí. Eso a nivel molecular. En cambio, en el estado químico, las moléculas son completamente distintas. Aquí a la izquierda no hay moléculas de agua, pero aquí a la derecha sí hay. Eso significa un cambio químico y un cambio, como dice en el enunciado, una transformación de su composición interna. O sea, sus átomos se reordenaron y cambiaron las moléculas que formaron. Ejemplos. Huevo. Claramente un huevo crudo no es igual a un huevo cocido, a un huevo frito. Justo hoy día mi huevo frito al almuerzo. Cierro paréntesis. ¿Alguien sabe de qué están compuestos los huevos? O sea, ¿qué son en realidad? Hay hasta una propaganda por ahí que habla sobre los huevos y insta a los consumidores a comer más huevos. ¿No? Los huevos son proteína, igual que es la carne de vacuno, el pollo, el pescado, ese tipo de cosas. Entonces, al cocerlo, en realidad al aplicar temperatura, su composición química cambia. Por eso se ve distinto, la clara que es transparente después pasa a ser blanca, la yema si está bien cocida se pone dura. Lo mismo pasa con la carne, que es proteína, con el calor, típico que el tamaño de la carne, uno compra un bistec grande y después de cocido ya se reduce el tamaño a la mitad. Cambia su composición química. La cocción de cualquier alimento es un cambio químico. Entonces ya le di la respuesta a uno. ¿Qué cambios ocurren en un huevo al cocinarse? Mi querido público.
¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? ¿No? ¿Están ahí? Ya, yo les cuento qué ocurre lo que ya les dije, un cambio químico en el huevo al cocinarse y la proteína de la que está formada se transforma. El orden de los átomos de esas proteínas o el orden de las moléculas se altera. Lo que hace la pregunta número 2, que este sea un cambio reversible o irreversible. Así es, irreversible. Bien, Monserrat. Porque el huevo ya después de cocido jamás va a volver a ser como estaba antes. Otro ejemplo es la oxidación. ¿Qué cambios ocurren en un metal al oxidarse? Ocurre un cambio de color, sí. A veces también, si es una lata o algo más delgado, se evidencia un cambio de la forma. ¿Qué más? Silenciosos alumnos, aquí hay una falta de ortografía. ¿Se dieron cuenta? Ahí. ¿Se pone feo? Sí. Se le pone como un polvo color naranjo. Se oxida. Bien, Catalina Pérez, se oxida. ¿Saben por qué se llama así? Porque se llama oxidarse. ¿No? Se llama así. La fruta también se oxida a propósito cuando dejan una manzana sin la cáscara o el plátano sin la cáscara. También sufre un cambio, la palta, cuando sufre un cambio de color, es producto del oxígeno. Al contacto con el oxígeno ocurre este cambio. En el caso de los metales, cuando están húmedos, pero si piensan las frutas están húmedas también, tienen agua de forma natural, al contacto con el oxígeno cambian de color. Y eso es el fenómeno de oxidación. Y se llama así por eso. Bien, Vicente, recién lo vi. Ya. Entonces, ocurren cambios en el metal, en el objeto. Ya, Sí, algunas veces como que con el óxido, si es una cosita así muy delgadita, y se oxida como que se lo come el óxido, como que le quedan así. hoyitos raros, así, algunas veces. Sí, aunque esa materia sigue estando ahí, seguramente se dispersa con el aire, pero nada de la materia de un metal desaparece con el oxígeno. Solo se transforma en este polvito naranjo y puede que el polvo salga. Vuelvo a lo que dije antes, que la materia no se crea, ni, bueno, se creó en algún momento inicial del universo, pero no se puede volver a crear ni se puede destruir. Solo se puede transformar en otro tipo. En este caso, el tornillo o la tuerca era de metal, producto de que está de la humedad y del oxígeno. Bueno, también en el agua hay oxígeno, si es H2O. Se oxidó y la materia, el material, el metal del que estaba hecho, se transformó en polvo. Entonces, los cambios que ocurren en el metal son cambios a nivel químico, donde su composición cambia a través y se transforman en un polvo que incluso hasta tiene otro color diferente al del metal. Este cambio es reversible o irreversible, puede volver después un metal oxidado volver a su estado original. No, jamás. Le puede pasar una lija y toda la cosa, pero ahí lo que van a hacer es sacarle el óxido que ya se formó, no reparar el metal. Me quiero detener aquí. ¿Qué pasa con el pelaje de los perros, lo de Topino? Y tiene un dato interesante que decir. Cuando se Lo lo que ponen, pasa es que cuando, los perros, cuando, por ejemplo, los huestis, que son unos perritos blancos, tienen como la parte de la boca amarilla porque es por la saliva que hace contacto con el oxígeno.
Estoy impactada. ¿Qué perros son esos? ¿Cómo se llaman? Son unos perritos blancos que Ah, son como Westie. chiquititos que se llaman Westie, son Oye, barbudos. tan hermosos, son como los... A ver, voy a dejar de compartir esto para detenernos en este interesante dato que yo desconocía. Este, ¿será Sí, ese este? perrito. Sí. Y tiene la boca amarilla por la oxidación de su saliva. ¿Cómo le pongo? Saliva. Ah, tienen alrededor de la boca, ¿o no? Sí, y a veces las patitas, cuando los perritos se lamen mucho las patitas también. ¡Wow! O sea, así. Sí, tienes razón, no me había fijado en ese detalle de los perritos. Parecen como a los, bueno, la mayoría de los poodle, o a los perritos que tienen el pelaje blanco les ocurre eso. Excelente, ahí está, acotación. O sea, ese perrito no está sucio, es por la saliva de su hocico. ¿Y ese será un cambio reversible o irreversible? Irreversible. Así es. Me encantó ese aporte. Lorito siempre tiene algo. Loredatos. Me encantó. Está siendo merecedora como de una décima o algo así, yo creo. No se pongan celosos que no es la única a la que le daría décimas. Ya, yo no he ¿Sí? hecho nada en química. ¿Qué? Biología sí, pero química no. No he hecho mucho. Oh, pero recién se están conociendo con la química. Dele otra oportunidad. Y ya, el último cambio. Ah, no, el tercer cambio sería el de los perros. Pero el cuarto este es muy bonito. Tiene que ver con biología. ¿Qué ocurre aquí con las hojas en otoño? Esta es una misma hoja, sacada como una fotografía. Clorofilia, algo así, no se me olvidó. Clorofila. Clorofilia. No sé cómo decirlo. Clorofila. Clorofilia. Ahí está. La misma hoja se supone, o al menos del mismo árbol, en primavera y otoño. Pasa por todos estos cambios. En realidad las plantas tienen más de un pigmento en sus hojas, no Se solamente va la clorofila, poniendo en la vejez. La algo pigmentación. así, claro. Igual que uno se le va teñiendo el pelo con canas, a la gente adulta, por ejemplo, mayor, ¿no? En mi edad todavía no nos pasan estas cosas. La clorofila es el pigmento de color verde de las plantas, pero tienen otros pigmentos de colores. En otoño, producto del cambio de luz solar, como está más nublado, no llega el rayo directo, y el cambio de temperatura también, así que la empieza a disminuir la cantidad del pigmento verde y aparecen estos nuevos pigmentos súper lindos. Y de hecho hay plantas que tienen estos pigmentos de forma natural. ¿Han visto algunas con hojitas rojas o con la nervadura roja? Son hermosos. Y ahora este cambio será reversible o irreversible. Reversible. Así es, a coro irreversible. Porque vuelven a salir la hoja. Ajá, vuelven a salir nuevas hojas verdes, pero la hoja que ya quedó de este color o café y que ya está seca no puede, aunque uno la ponga en agüita, no va a volver a ser color verde, porque cambió su composición química. La clorofila, las moléculas de clorofila de la hoja empezaron a disminuir y, su cantidad y dejó de verse de ese color por eso. Entonces sería, ¿qué cambios ocurren en las hojas en otoño? Un cambio en su color, producto de la disminución de las moléculas de clorofila. Y la clorofila le da color verde, como dijo su compañero. Este es un cambio irreversible para las hojas. Y ahora menciona 3 ejemplos de cambios químicos. Loreto ya dio uno.
Em, la coloración café, amarilla, café, amarilla, alrededor del hocico de los perros. Listo, ¿qué más? Los escucho, activaos. Activad vuestros micrófonos. ¿Algún otro dato, Loreto? Comerciales, contamos con 22 alumnos el día de hoy. Gracias por honrarnos por tu presencia en esta fría mañana otoñal. A ver, buscamos una ayudita. ¿Qué? Solo se escuchó bla. Una ayudita en el libro de Ciencias Naturales. ¿Qué página? 27. Aquí aparecen nuevamente los cambios otoñales. Ajá, ajá. Miren qué bien. Aquí aparece formación de precipitado. ¿Recuerdan lo que es el precipitado? Lo vimos en el dossier anterior, en una de las formas de separación de mezclas. En líquidos, y el ejemplo del jugo natural. Precipitado es un sinónimo de decantación. Cuando hay una solución en química es mezcla de agua con algo disuelto en él. Se llama disolución o solución química. Y el sólido se va al fondo, justo donde está la resistencia del hervidor, la mayoría de los casos, y se queda ahí toda la parte sólida. Después, liberación, pues vayan completando esto en su dossier. Liberación o absorción de calor. Bueno, hay varios tipos de que un objeto puede dar calor. Pensemos en una estufa, brinda calor en forma de llama o de aire caliente, si es un termoventilador, y esto no la puede volver a recuperar. Si es madera, bueno, que no están permitidas las estufas, o carbón, también sufre un cambio químico al estar quemándose. El objeto que se está quemando es el que está absorbiendo calor y después porque se calienta y después lo libera al ambiente a su alrededor. Y eso no se puede devolver. El carbón o la madera luego, bueno, que es lo mismo, luego que se hacen cenizas no puede volver a su estado original. Abajo aparece la emisión de luz. ¿Alguien sabe cómo se llama el fenómeno biológico en que los animales y algunas... sí, hay animales y algunas algas brillan en la oscuridad? ¿No? El efecto de brillar en la oscuridad, entre comillas, se llama luminiscencia. Cuando es un ser vivo, ya sean las luciérnagas o estas medusas, emiten luz, se llaman bioluminiscencia. Bio claramente viene de vida y luminiscencia de generar una luz. Entonces son seres vivos que están adaptados para estas cualidades. En este caso, estos animales marinos hay un animal marino que tiene como un pez que sale como de la cabeza una especie de farol que vive en las profundidades del mar, en el fondo marino. Son estrategias que han desarrollado para poder vivir en ese ambiente sin luz. Los rayos del sol no alcanzan a atravesar todos los kilómetros de agua. Pez linterna se llama ese mismo, Catalina.
Y finalmente el desprendimiento de un gas o efervescencia. El- las comprimidos, ¿qué son estos? Quise decir la palabra pastilla, pero me alcancé a arrepentir, porque tengo una tía que trabaja en farmacia. Entonces dice que cuando le van a pedir pastillas, ella dice que si quieren de menta o de qué cosa, porque las pastillas son los caramelos que uno come. Los medicamentos, estos se llaman comprimidos, los que se pueden disolver, como la aspirina o que estos que son para la acidez. Y los otros que vienen como en una cápsula, como alargados y que tienen dentro como el polvo, esos se llaman cápsulas, para que reconozca la diferencia. Ya, cierro paréntesis. Aquí las pastillas efervescentes, que son para la acidez, qué sé yo, malestares, vitamina C hay también a veces, tienen una composición química en su interior. El ejemplo de la vitamina C es un ácido, por eso también tiene las naranjas, las mandarinas, el limón, dice que son ricas en vitamina C. La vitamina C es un ácido que se llama ácido ascórbico. Si tienen por ahí una cajita de vitamina C en la casa, busquen qué va a decir eso. Al estar en contacto con el agua, ese Yo ácido, tengo una tía. búsquele para ver si dice ácido ascórbico. ¿Qué? En los Crescencio. Oh, aquí son bacanes los Crescencios. Catalina Pérez, dame un segundo antes que se me vaya la idea. Tiene un desprendimiento de gas porque el ácido al contacto con el agua empieza a producir dióxido de carbono. El gas por eso parecen burbujitas. Y empieza hasta que se disuelve. Y el agua ya no es agua pura, sino que es agua mezclada con ácido. Es una nueva mezcla. Ay, perdón. Y es un cambio irreversible ya que no puede volver a su estado original. Ay, no me digan coronavirus. Me dio tos. Ya. ¿Preguntas? Ahora voy con los Crescencios. ¿Qué ocurre con los Crescencios, Catalina Pérez? Descríbame la situación. El agua. Ya. Son las pelotitas. Bueno, no, pues fue pelotitas y otras también. ¿Y qué Ay, tía, creo que sí se puede reverser. Entonces, ¿será Sí, reversible porque o irreversible? es reversible, porque si lo dejan sin agua y se le quita todo el agua y se vuelve chiquitito otra vez. Exactamente. ¿Y si le vuelvo a poner en agua? Pésima idea. Se vuelve a crecer. Entonces, ¿un cambio físico o químico? Físico. Oiga, Yes. tía, ¿y Dígame. si se rompe una cosa? ¿Qué tipo de cambio sería? ¿Mm? Buena pregunta. O sea, como si quiebra un vaso, algo así. Sí, es que se la escribí en el chat, pero no me pescó, creo. Perdón, y ahora voy a leer el chat. Si quiebra algo, eh, mm, ¿podría volver a su estado original? No se va a ver igual, ¿cierto? Pero lo vimos en la clase anterior con un papel arrugado. ¿Recuerdan? De los cambios químicos. Perdón, de los cambios físicos. Aquí está. Cambio de forma. Obtiene un cambio de forma y ya no, a pesar que se vea diferente, sigue siendo un papel. En el caso de algo quebrado, se quiebra un vaso, sigue siendo un vaso de vidrio. La misma cantidad de vidrio, solo que dispersa en todos los lugares donde cayó, incluso algunos hecho polvo. Creo que en algún momento comentamos que el vidrio viene, se hace como materia prima, se utiliza la arena. Al transformar la arena en vidrio, Tía, con arena lo aprendí de Minecraft. así es, bien Minecraft, eso sería un cambio físico o químico. Buena pregunta. ¿Puede volver a ser como antes? Después yo puedo moler el vidrio y volverlo a hacer arena.
¿O no, público? Yo diría que no sé. De los dos, dice Joel. Y es que si se ocupan cambios, o sea, si se ocupan químicos para volverlo a hacerlo arena, Mm, intervención química. Sí, sí, buena pregunta. Así que yo también diría igual que Joel, las dos. Me parece bien. ¿Qué más me preguntaron? Estoy leyendo el chat. No importa que el perrito sea de raza. Yo creo, No, no importa. a todos los perros yo creo que les pasa, pero por el color del pelaje no se le nota. Por ejemplo, mi perrita es café, amarilla, y no se le va a ver. Es que depende del pelaje que tenga. Depende porque la piel es, bueno, el, el pelaje es distinto. Porque hay perros que como que no les pasa porque es distinto su pelaje. También. De pelo largo, pelo corto, o más grueso, Bueno. más delgado. Al poodle negro también le pasa. Ay, qué gracioso. No es un poodle, o si era poodle. Es un negrito. Oh, me quedé con la duda de si un poodle o un poodle. No podía dejar pasar la oportunidad. No, no podía, tío. Ah, Es un poodle. que no entendió la talla interna puede revisar la clase Un tipo de... interno. ¿Cuándo fue esa clase? Del dossier anterior. Porque si se cuenta no llama es tan negrito. chistoso. Es un chiste local. Muy chistoso. Pero hay que verlo porque contado no es tan chistoso. Es negrito. Es Me un pre- poodle negro. No. Un niga. Ya, me pregunta mi público si me prendo fuego en la mano. ¡Oh, qué trágico! ¿Qué pasa si uno se prende fuego en la mano? Se me quema. ¿Qué Se pasa con regenera las los células tejidos. de la mano? Se muere. Se muere. Se mueren forever. Y después Pero sabemos, después se regeneran los tejidos y eso. sí, se regeneran tejidos. pero no Pero, la Pero no es el mismo tejido. exactamente. Entonces, un cambio físico o químico. Porque es como más suave el tejido después. Químico. Sí, también. Claro, aparecen células nuevas, pero tienen que como llenarse de más de queratina, las de la piel. Es un cambio químico. Se pierde materia, se pierden las células y ya no pueden volver a ser como antes. Lo que sí es que aparecen nuevas células. Hay un reemplazo ahí. Lo mismo, señorita Victoria La González. media es como así, barra primaria, así suavecita, así. Es como el tejido, queda como la barra secundaria o primaria. Sí, Más delgadito. buena relación con biología. Ojalá le gusta biología, ya pillé. Lo mismo con el fósforo, la señorita Victoria González. Muy buena aclaración. Esa madera queda negra y no vuelve a ser ya de otro color. El cambio químico aquí se evidencia por el cambio del color de la madera, de color madera a color negro. El huevo con azúcar al batirse por un tiempo se convierte en merengue. ¡Wow! Sí. ¿Eso es cambio físico o químico? Tía, es la clara. Químico. Físico. Yo dije un huevo con Físico. azúcar al batir. Ah, que se bate solamente la clara, no la yema. Sí. ¿Físico o químico? Físico. Físico, o sea que después el merengue yo lo puedo volver a convertir en clara de huevo. No. Químico. Químico, así es, Jimena. Es irreversible, entonces es un cambio químico. Aunque, no, a ver, déjame pensar. Sigue siendo clara de huevo. Tía, y al hornear galletas. ¿Qué? ¿En la harina? Es que antes era una masita cruda y después una masita cocida porque se horneó. Ya, ese es Una un masita cambio. horneada. ¿Qué cambio sería? ¿Qué tipo? No sé. Por eso le estoy preguntando. Químico.
producto del calor al que se expuso la harina y sus componentes, ya no vuelve a ser como antes. Hablamos de la clara, de Minecraft. ¿Alguien que le quiere cortar la mano a su compañera? Ah, el merengue. Oh, qué buen ejemplo. A ver. Al batirlo el merengue sigue siendo merengue. Pero se mezcla con azúcar también, o sea que estamos adicionando otro compuesto químico. Entonces cambia su estructura. Sería más bien como un cambio de estado o cambio de densidad. Ya. Es al hacer el merengue con la clara, a todos estos nombres científicos, un bonito de la clara es albúmina. Al batirlo y transformarlo en esa espuma blanca, es un cambio físico. Cambia su densidad, o sea, su consistencia, no su composición química. De hecho, si uno deja el merengue hecho en el refrigerador o al hacer el pay de limón, abajo, si lo deja Se mucho pone tiempo, agüita. se va a volver agüita o va a empezar a ser como el merengue de antes, como la clara, pero mezclada con un poco de azúcar. Pero al meterlo al horno para hacer el merenguito más duro o hacer el pay de limón, al cocerlo, ese sí es un cambio químico, al cocinarlo, porque ahí no puede volver a su estado original. De hecho, los merenguitos cuando no quedan bien cocidos, quedan como con el centro medio líquido o de otro color. Ya, respuesta definitiva. No hay cambios que puedan ser químicos y físicos al mismo tiempo. Una de las dos. Por ejemplo, en este caso del merengue, son dos acciones diferentes. Batirlo, ahí está. Es como en el caso del agua. Al cambiar de hielo a agua líquida, está cambiando el orden de sus moléculas. Lo mismo, el orden de las moléculas o qué distanciadas están unas de la otra, pero no el tipo de moléculas. Lo mismo en el merengue, estoy cambiando su disposición, porque para que ocupe más volumen al hacerlo merengue, se le ingresa aire también con el movimiento. Así que o es químico o es físico. Al cortar una fruta, si es por la temperatura, Victoria. Al cortar una fruta es un cambio de forma, un cambio físico, que vimos en la clase anterior. ¿Qué más? ¿Qué más? Hartos ejemplos